sostenerles así en el Seminario de Derecho Constitucional en honor al doctor José García Falconi. El día de hoy tendremos dos ponentes, el doctor José Luis Terán, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, y el doctor Sebastián Venegas, PhD en Constitucional y docente de la Universidad de Rosario. A continuación, el doctor José Luis Terán es abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Penal, Civil, Constitucional, Tributario y en Docencia. Es juez de la Corte Nacional de Justicia. Es docente de la Universidad Central, como ya dijimos, en la Universidad Iberoamérica y en la Universidad Indoamérica. Es candidato a PhD de la Universidad de Salamanca. Un aplauso para el doctor. Y no sé si de pie, como quiera, ¿no? Bien, primeramente agradeciendo la iniciativa que han tenido los estudiantes de organizar este seminario. Y si es en honor o en homenaje al doctor José García Falconi, con mayor razón, un directo amigo, compañero en la Corte Nacional de Justicia y el asesor y representante del fiscal general del Estado. Así que constantemente nos estamos viendo en la Corte Nacional. Una persona que se ha dedicado mucho al estudio del derecho, que tiene tanta capacidad para escribir libros. Es admirable realmente, es una persona muy dedicada. Yo la he visto al doctor García, que en los tiempos pequeñitos, libres que tiene, siempre está en la biblioteca, siempre investigando, escribe artículos. Es una persona que es digna de seguir el ejemplo. Y así lo estamos haciendo, ¿no? Personas que estamos cerca de él. Bien, la mayoría de ustedes me conocen. En todo caso, me han invitado a dar esta charla de Derecho Constitucional. También tengo experiencia. Una de las características justamente que me lograron llegar en primer puesto a la Corte Nacional de Justicia como mejor juzgado es que también sí me he dedicado a estudiar, justamente me gusta estudiar en todas las ramas del derecho. ¿Sí? Así que no he tenido problemas yo en desenvolverme en el derecho penal, en civil, en constitucional, en societario, en género, justicia, en tributario, porque todo el tiempo estoy estudiando igualmente, ¿no? De ahí que tengo varias maestrías, alrededor de 13 títulos en este momento, y sigo estudiando, y seguiré estudiando hasta la noche. Entonces, quiero hacer un análisis lo más sencillo y lo más concreto, porque en un tiempo tan pequeño es imposible estudiar el derecho penal, pero sí dejar ciertos conceptos un poco claros, desde mi perspectiva, porque igual como cualquier otra rama del derecho, cada docente, cada académico también tiene su enfoque. Bien, yo analizo el derecho constitucional desde un punto de vista histórico, primeramente, ¿cierto? Nosotros, a partir de la Revolución Francesa, digamos que entramos en una nueva fase de lo que es un Estado de Derecho. Tenemos una historia de lo que estaban los estados monárquicos, pero digamos que desde Kelsen, ¿cierto? Desde Montesquieu, donde se habla ya de un régimen de derecho, básicamente, la ley básicamente y el derecho es lo que aprueba. Y a partir de eso nace el derecho positivo, ¿cierto? ¿Qué es el derecho positivo? Depende de la aplicación de la ley, de la manera que los jueces eran meros aplicadores de la ley, la boca de la ley. No importaba si la ley es buena, si la ley es mala, si es una ley injusta, si es legal. La ley estaba ahí y eso es lo que manda, derecho positivo. En ese estado, ser pues limpio, facilito. Aplico la ley, 2 más 2 igual 4. Incluso ahí se estaba criticando si realmente es una ciencia, no una ciencia del derecho, porque decíamos, ¿para qué jueces ahí? Pongamos en un computador, digamos, estos son los hechos y lo mismo, ¿no? Aplica, aquí está la norma, aquí están los hechos, aquí la conclusión está automáticamente. ¿Y para qué jueces, no? Solamente alimentar quizá un computador los datos y me da la solución del resultado. Esa era la parte más crítica. ¿Quién es el que tenía el poder realmente en este estado?
el legislativo, ¿no es cierto? Siempre con la injerencia del ejecutivo, porque no se olviden que la forma como se manejaba el Estado era un Estado representativo, ¿cierto? Los padres de la patria, los que nos representaban, es decir, quien hacía la voluntad eran nuestros representantes, un Estado representativo, a través de las leyes. Pero la historia demostraba que las leyes eran hechas para favorecer a los gobiernos de turno, a sectores económicos dominantes, sea por poderes económicos o por intereses, eso básicamente. Y siempre la crítica de las leyes era que había leyes para todos los gustos, ¿no es cierto? Hasta hoy se podría decir que sigue más o menos ese sistema, pero ya con otro tipo de control. Como la ley era la que predominaba, se crea un nuevo Estado. O sea, prácticamente aparece la hegemonía de Estados Unidos, la Guerra Fría prácticamente, que era, y aparece los estados socialistas, ¿no es cierto?, básicamente durante la Guerra Fría con Rusia. Y aparece este nuevo Estado social. ¿Qué pasa en este Estado social de derechos? Se exige que se le dé ciertos derechos también a la sociedad, o sea, que no solamente el poder, el gobierno tenga hegemonía a través de la ley, sino que se le dé ciertos estados de derechos. Pero estos derechos sociales también eran manejados a través del Estado, que reconocía o no los estados, ¿cierto? Y ahí aparecen los primeros derechos, los derechos civiles, ¿no es cierto?, y políticos. Incluso a través de las Naciones Unidas se crea el protocolo de los derechos civiles y políticos, y por el otro lado se promulgaban los derechos económicos, sociales y culturales. Y básicamente la mayor cantidad de estados se reconocen estos dos tipos de derechos, los derechos civiles, que básicamente se convirtieron en los derechos fundamentales, y los derechos sociales económicos. Y se crean incluso estos dos protocolos, los unos llamados derechos de primera generación y los otros llamados de segunda generación. Pero luego de este Estado social de derechos aparece ya el Estado constitucional, donde dice, no, pues ya, realmente que no sea la ley, la norma suprema, y ahí aparece justamente con el caso Marshall, el juez Marshall, se recordarán, lo habrán escuchado, donde este caso versus, ¿cómo es? Madison versus exacto, donde ya se hizo esta interpretación de que la Constitución es la norma suprema. Y justamente ahí aparece el Estado constitucional de derecho, es decir, donde la Constitución tiene supremacía sobre la ley. Y en este Estado lo que se trata es de que la legislación secundaria no se contraponga, no se contradiga a lo que dice la Constitución. Es decir, la mayor cantidad de legislación secundaria tiene que guardar armonía con la norma constitucional. Y este quizá es el Estado que actualmente entra con mayor vigencia a través de lo que se conoce como el neoconstitucional. ¿Cierto? Porque lo que promueve este neoconstitucionalismo es pasar de un derecho positivo de aplicación directa de la ley a un derecho garantista. ¿Cierto? Entonces, frente a un positivismo pasamos a un garantismo. Eso es básicamente el neoconstitucionalismo, es defender el garantismo. ¿Cierto? Y ahí aparece algunos cardenistas como Ferrayoli, como Robert Alexi, algunos escritores aquí en el Ecuador empezaron, Ramiro Ávila. Básicamente la Universidad Andina es la que tiene docentes que promulgaron esto. Pero el Ecuador se va un poquito más allá. Dice, no, es que nosotros no nos quedemos simplemente en el Estado constitucional, porque no ganamos nada de que tengamos una norma suprema si esa norma suprema no garantiza nada. ¿Qué es lo que tiene que garantizar? No garantizar la ley. O sea, lo que tiene que garantizar son derechos. Y por eso es que se le da el nombre de Estado constitucional de derechos. Porque en todo caso lo que se propone es que en conflicto entre la norma y los derechos
lo que debe prevalecer son los derechos, ¿no es cierto? Entonces, los derechos se elevan a la categoría constitucional. Y en ese momento se entendería que el Estado está obligado a proteger esos derechos. Pero bueno, entonces en este Estado, donde ya existen derechos, en el Ecuador aparece en el año 78 ya unos primeros indicios de constitucionalismo, pero realmente en donde se cristaliza esto es en el año 98, ¿cierto? Donde ya aparece una tercera generación de derechos. Ya no solamente nos quedamos, ahí claramente se reconocían 4 tipos de derechos, ¿cierto? Los derechos civiles, políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y aparece este tercer grupo de derechos que eran los derechos colectivos, ¿sí? Y también aparecen los derechos del medio ambiente, ya se habla del medio ambiente, que básicamente se vienen a constituir como derechos de tercera generación. Pero lo curioso es que con la Constitución actual de 2008 se rompe esta clasificación de derechos. Y en la actual Constitución tenemos 7 tipos de derechos, pero ya no por generaciones, sino derechos de una misma jerarquía, ¿sí? Todos ellos justiciables, todos ellos exigibles. Entonces tenemos derechos del buen vivir, tenemos derechos de los indígenas, derechos de libertad. ¿Cuál más me pasa? Son 7 tipos de derechos, ¿cierto? Ahí está en la lista más ver. Pero ¿cuál es el origen de estos derechos? Ya vamos a ir analizando estos derechos. ¿Cuál es el origen? La Constitución se rige como una familia. Yo siempre digo que el Estado es como una familia. Lo que primero se ve en una sociedad, para mí, son los valores. Y la Constitución lo primero que hace en reconocer son valores. ¿Dónde estarán estos valores? ¿Dónde encontramos los valores? Básicamente yo considero que los valores están en el preámbulo de la Constitución. Si nosotros leemos el preámbulo de la Constitución, ahí podemos rescatar cuáles son esos valores que el legislador consideró que tiene esta sociedad ecuatoriana. Y si revisamos brevemente el preámbulo de la Constitución, vamos a ver que uno de los valores que tiene justamente es respetar nuestras creencias, respetar los ancestros, respetar nuestra historia, respetar la solidaridad, respetar la naturaleza, la Pachamama, donde vivimos, respetar la religiosidad, la libertad de cultos. Una de las discusiones fue si se incluía o no a Dios dentro de la Constitución. Se invoca a Dios en esta Constitución también, a un rato se lo quiso eliminar, ¿no? Pero se habla también que la sociedad ecuatoriana, en su mayor cantidad es católica, cree en Dios. Sin embargo, de eso dice, se respetará también la libertad de cultos. Entonces, básicamente esos son valores. Pero la característica de los valores es que tienen una característica moral. Que si usted los cumple, los cumple. Y si no los cumple, nadie los puede criticar, ¿no? Si usted quiere ser honesto, es honesto. Si no, no es honesto. O sea, si usted quiere ser solidario, es solidario. Si no quiere ser solidario, no es. Si quiere ser justo, lo es. ¿Cierto? Si quiere respetar a la naturaleza, respeta. Si no, no. Pero estos valores, y otra de las características del Estado constitucional, es de que para que sea obligatorio estos ideales de la sociedad, los convierte en principios. Y los principios sí son de cumplimiento obligatorio. ¿Cierto? Y la Constitución es rica en principios. Todos los regímenes que están en la Constitución, todas las instituciones que están en la Constitución, se rigen por principios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué serán estos principios? Básicamente la Constitución tiene dos partes definidas, ¿cierto? Una parte dogmática y una parte orgánica. En esta parte dogmática justamente encontramos lo que son valores, principios, derechos, garantías y deberes.
Y en la parte ya, la parte estructural, ¿no es cierto?, la parte orgánica, donde se va regulando todas las diferentes instituciones, entidades, organismos del Estado. Y hay una última parte que básicamente habla la Constitución de lo que tiene que ver ya con ciertos regímenes especiales, ciertos recursos naturales, y quizá la parte más importante es la parte última de la Constitución, donde habla justamente de la supremacía de la Constitución, del control de la Constitución, de la interpretación constitucional, ¿no es cierto?, de las relaciones internacionales, la importancia de los convenios e instrumentos internacionales, que es una parte importante también de la Constitución que están en los últimos artículos. Pero vamos volviendo a la parte dogmática. Tenemos valores, ¿no es cierto? Valores que son importantes en cualquier sistema, en cualquier estado. Pero quizás lo que es más importante acá son los principios. Y ahí tenemos el artículo 11 de la Constitución que habla sobre los principios que regulan los derechos. O sea, estos principios que van a regular. ¿Qué es un principio? Para mí el principio es una manifestación o una declaración o un mandato, podría decir, abstracto. Viene a ser un ideal de una sociedad. Son los ideales, lo que nosotros quisiéramos que ocurra en una sociedad. Vienen a ser aquellos mandatos de comportamiento de una sociedad. ¿Cómo comportarse? ¿Cierto? Pero de una manera abstracta, porque una persona lo puede interpretar, digamos, el principio de igualdad. ¿Cierto? ¿Cómo interpretar el principio de igualdad? O sea, ya viene lo que es el principio de la igualdad formal, la igualdad material, todos somos iguales ante la ley, ¿no es cierto? Pero si ya nos vamos a la igualdad material, iguales entre iguales y desiguales entre desiguales, para lo que uno es principio de... ¿Cuál otro principio? Veamos el artículo 11. O el principio de supremacía de las normas. De progresividad. El principio de progresividad. O sea, cada cual lo puede interpretar, pero de todas maneras es un mandato de comportamiento. ¿Cómo esta sociedad quiere que se comporte? Es a través de estos principios. Principios que ya son obligatorios. Tanto es así que incluso para nosotros los jueces, una de las obligaciones que tenemos es justamente el de motivar nuestras decisiones judiciales. Y para motivar las decisiones judiciales tenemos que invocar no solamente normas jurídicas, sino también principios. Invocar principios y normas jurídicas que sean pertinentes a los hechos que son materia de ese litigio, de esa controversia. Entonces tenemos... Si ustedes revisan el artículo 11, básicamente tenemos varios principios, ¿no es cierto? Principio de proporcionalidad en materia penal, por ejemplo, hay el principio de mínima intervención, ¿no es cierto? Hay en materia procesal, por ejemplo, hay el principio de mediación, el principio de concentración, el principio dispositivo, el principio de contradicción, principios de la administración pública, el principio de transparencia, el principio de coordinación, el principio de cooperación, ¿no es cierto? Vamos al régimen tributario con los principios de equidad. Pero el artículo hace hablar principios de los derechos, aplicables a los derechos. Y básicamente esta es la parte general, por eso hay que diferenciar lo que son principios de aplicación de los derechos y principios de aplicación de los diferentes regímenes o sistemas que están en la Constitución. Pero, ¿qué ganamos nosotros con principios que son abstractos si no logramos concretarlos, materializarlos, ¿cierto? Y considero que los derechos no son más que la materialización o la concreción de esos principios. A través de esos principios vamos concretando el derecho, porque lo que son exigibles básicamente son los derechos, ¿no es cierto? No son exigibles los principios son de aplicación directa, pero lo que se exige realmente son los
derechos. ¿Y qué será un derecho? Realmente derecho es lo que la sociedad quiere que sea derecho. Nosotros decimos ahora que estamos garantizados a través de una constitución que es, ya no es la autoridad, antes era administrar justicia por autoridad de la ley, ¿no es cierto? Ahora es el nombre del pueblo soberano. O sea, ¿quién es el que dice o reconoce derechos? Se entiende que es la misma sociedad, el mismo pueblo, a través de una asamblea constituyente que la aprobamos nosotros, ¿cierto? Ahí dijimos cuáles son nuestros derechos. Y quizá la Constitución ecuatoriana es una de las constituciones más ricas y más extensas de derechos. Y aquí se generan varios problemas, ¿cierto? La mayor cantidad de sociedades establecía que únicamente son exigibles aquellos derechos de primera generación, es decir, aquellos fundamentales, los derechos civiles y políticos. En cambio, los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales, son exigibles en la medida que el Estado tenga los recursos para otorgar, ¿no? Pero lo característico de nuestra Constitución es que dice que todos los derechos son justiciables. Entonces, se entendería que yo puedo exigir el cumplimiento de cualquier derecho, de los 7 tipos de derechos que están en la Constitución, ¿no es cierto? Y es más, la Constitución dice que estos derechos siempre son progresivos, aunque hay una excepción de regresividad, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que caracteriza a un derecho? En síntesis, ¿qué es lo que trata de proteger un derecho? Entonces, podemos decir que lo que trata de proteger un derecho será un bien jurídico. Si yo digo derecho a una seguridad jurídica, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que trata de proteger este derecho? Que haya normas previas, normas claras, ¿no es cierto?, a las cuales yo me someto, porque conozco que existe. O sea, no se me puede venir a sorprender o aplicar unas normas que yo no las conocía previamente. O sea, eso es el derecho a la seguridad jurídica, tener claridad, conocimiento, de una manera previa de una norma jurídica. Un derecho a una tutela judicial efectiva, ¿qué es lo que? ¿Cierto? Que el Estado justamente me garantice ese acceso, ¿no es cierto? Y a través del acceso, que se me garantice todos mis derechos dentro de ese proceso. Un derecho a la defensa, ¿cierto? ¿Qué promulga el derecho a la defensa? Justamente que yo tenga todos los mecanismos, las herramientas, para en ese proceso poder manifestar, ¿no es cierto?, poder intervenir y poder hacer uso justamente de los mecanismos que tengo para hacer una verdadera defensa en un proceso. Entonces, si vamos a analizar, tenemos cualquier cantidad de derechos. Una de las críticas que se hacía, por ejemplo, en materia penal es que existen más derechos del procesado que derechos de las víctimas, ¿no? Eso en algo se ha tratado de corregir, básicamente con el COIP, que no es parte del derecho penal. Por ejemplo, esto de la reparación integral de la víctima, derecho a una reparación, ¿no es cierto?, que para mí no es derecho penal mismo, eso es derecho civil, la reparación siempre será civil. Y ahora se exige que los mismos jueces tienen que cuantificar y reparar, y hay algunos mecanismos de reparación. No significa que esa parte sea integrante del derecho penal, ¿no es cierto? Es más, en legislaciones antiguas lo que se hacía es que el mismo juez penal, a través de un juicio civil, que es un juicio verbal sumario, cuantificaba esta reparación, que básicamente en esa época era solamente de daños y perjuicios. Ahora la reparación integral es más que
los estudiantes de Derecho conocen que no solamente significa una reparación de daños y perjuicios. Y así los derechos. Pero la Constitución ecuatoriana, saliéndose de toda este esquema tradicional de los estados de que habla de generaciones de derechos, ¿no es cierto?, de derechos de primera generación, de derechos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, y los derechos de tercera generación, que son los derechos económicos, digamos, los derechos colectivos y de medio ambiente. Incluso va un poco más allá, porque ya se reconoció como sujeto de derecho a la naturaleza, ustedes saben, ¿cierto? Y por eso es que el Estado ecuatoriano, rompiendo este esquema, habla primeramente de unos derechos del buen vivir. Pero ¿qué es esto del buen vivir? Pues, realmente, dentro de los derechos del buen vivir se entendería que están básicamente estos derechos sociales, económicos, culturales, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo educación, si tengo salud, si tengo trabajo, si tengo buena alimentación, ¿cierto? Pero la característica fundamental de los derechos que están consagrados en la Constitución es que siempre está de una manera transversal la naturaleza, o sea, siempre están, todos los derechos están ligados a la naturaleza, justamente por uno de los valores que analizamos, que es que el pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, valora a su Pachamama, ¿no es cierto? Entonces, el summa causa tiene siempre relación con mantener una naturaleza ecológicamente sustentada, ¿no es cierto? Luego tenemos derechos que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos de libertad, ¿no es cierto? Derechos de libertad que han sido muy criticados en el país y que son los que quizás dan mayor problema, porque siempre en materia de derechos puede haber colisión, ¿no es cierto? De ustedes el derecho a libre tránsito, y por ahí me ponen derecho a la resistencia, ¿no es cierto? Derecho a la libertad de expresión, y por ahí hay otro derecho que, ¿no es cierto? Por un lado derecho a la resistencia y por otro derecho a la rebelión. ¿Cuándo tengo derecho cuándo es resistencia y cuándo es rebelión? ¿No es cierto? ¿Cuándo hay libertad de expresión y cuándo hay censura a la libertad de expresión? O sea, ahí hay unas teorías, ¿no es cierto?, del tema de esto de la ponderación de derechos, ¿no es cierto?, para poder solucionar en casos de competitividad, a estos famosos de Robert Alex que hablan de proporcionalidad. Es decir, cuando se reconocen muchos derechos, lógicamente que en algún momento va a haber colisión entre ellos. ¿Qué pasa con los derechos que tiene el Estado sobre los recursos naturales, ¿no es cierto?, y los derechos que habla a los pueblos indígenas y comunidades justamente del derecho a su territorio? ¿Hay o no hay una colisión ahí? O sea, yo tengo derecho a mi territorio, o sea, soy dueño de mi territorio, pero los recursos naturales son míos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estos famosos derechos que habla la Constitución también cuando habla de un pluralismo jurídico, ¿no? Es decir, hablar de pluralismo jurídico significa de que existen varios ordenamientos jurídicos dentro del mismo territorio. Entonces ahí podemos hablar de que hay un derecho consuetudinario, un derecho indígena, pero también hay un derecho propio de cada una de las nacionalidades, porque por más que sean nacionalidades griegas, cada una de las nacionalidades también tiene su derecho propio. No es lo mismo como juzgan los rotabaros que como juzgan los shuares, ¿no es cierto? Pero quizá todos ellos se sirven por un derecho consuetudinario. Pero también existe todavía conflictos en cuanto a la aplicación de esos derechos. Derechos de los grupos tradicionalmente o históricamente vulnerados, ¿no es cierto? Ahí hablamos, por ejemplo, de
una discriminación positiva, que habla la Constitución. Es esto de la discriminación positiva, es decir, estos grupos, como han sido tradicionalmente vulnerados, afectados, pues ahora se les pretende dar algún tipo de beneficio en perjuicio de otros grupos, ¿no es cierto? Un tipo ejemplo de discriminación positiva es en los concursos públicos, por ejemplo, dar a la mujer, darle 2 puntos por ser mujer, 2 puntos por ser indígena, 2 puntos por vivir en los sectores rurales. Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, son temas de derechos. Pero hay otro tipo de derechos, los famosos derechos adquiridos. A nadie se le ocurría que un derecho adquirido le iban a quitar, ¿no? Pero ¿qué es esto de un derecho adquirido? Los trabajadores hablan de un derecho adquirido. ¿Hasta qué punto un derecho adquirido puede romper un principio de igualdad, pues, ¿no es cierto? Entonces, no por un derecho adquirido, por ejemplo, en empresas grandes como Petroecuador, que tenían utilidades de 300.000, 400.000, y en otra empresa que trabajaban lo mismo. O sea, ¿dónde está? Entonces, frente a un derecho adquirido, hay otro derecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que yo puedo romper un derecho? Sí, se ha roto. Entonces, ahí está justamente la Constitución, ¿no? Derecho a la propiedad. ¿Qué dice la Constitución ecuatoriana? Se reconoce el derecho a la propiedad, pero en función social. ¿Qué significa eso? De que cualquier rato, si es que el interés social está sobre el interés particular, dice, preste su casita, por aquí usted tiene una casa con 3 departamentos, ocupa uno, así que necesito esos 2 departamentos. Podría ser, porque es en función social. Usted tiene tantas hectáreas de tierra, pero no las está utilizando, pero necesitamos que esta comunidad las utilice. Eso es en función social. Y nosotros aprobamos esa constitución, entonces no nos podemos quejar, ¿no? Derechos del ciudadano, de la libertad, hablamos de un ciudadano, de la ciudadanía universal, ¿no? Entonces entiende que si nosotros reconocemos a un ciudadano universal, se entendería que deberíamos abrir fronteras. Y base de ese derecho justamente se permitía que ingresen acá al país de todos, de cualquier cantidad de, sin visa, ¿no? Vengan nomás. Pero para nosotros queremos viajar, ni a Colombia, ¿no? Nos piden tanta traba. Entonces, para que vean que a veces lo que está en la Constitución se contrapone con otros derechos. Es tan rica la Constitución de derechos que ha dado lugar a muchos problemas y a muchos abusos. Porque pretexto de la exigencia de esos derechos, ¿cómo puedo exigir los derechos? O sea, no gano nada que la Constitución sea rica en derechos si no existe garantías que me permitan exigir el cumplimiento de esos derechos. Y por eso es que la Constitución también reconoce garantías, ¿no es cierto? Y una de las principales garantías, y la más abusada y la más utilizada actualmente, es la acción de protección. Que alguien vino, un artista, y no pudo presentarse, ya se le violó un derecho a presentarse y no. Entonces, por ejemplo, un tema de incumplimiento de contrato, ya se lo dice. Es que lo que pasa es que en todo está un derecho. El derecho justamente, ¿para qué sirve? Para reconocer y exigir derechos, ¿no es cierto? Y básicamente, en todo el comportamiento humano, tras ese comportamiento, o está un derecho subjetivo o un derecho objetivo, ¿no es cierto? Siempre van a estar afectados derechos objetivos. Derechos objetivos en el sentido de que afecta a una colectividad con efecto de drogas, y derechos subjetivos que puede afectar solamente a la persona físicamente, ¿no es cierto? Pero si todos los derechos son justiciables, se entendería que yo puedo, a través de esta acción de protección, exigir derechos. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador? ¿Quién es el que tiene derechos? Las
personas. ¿Será que el Estado tiene derechos? Se entiende que el Estado debe garantizar el cumplimiento de derechos. Pero ha habido casos aquí, ha habido acciones en que el Estado ha demandado mediante acciones de protección que se exija la reparación de un derecho supuestamente vulnerado al Estado. El caso del diario La Hora, por ejemplo, que dice el Estado, La Hora lo afectó. Hay casos en que asociaciones, fundaciones presentan acciones de protección diciendo que se han afectado los derechos de la asociación. ¿Será que las asociaciones tienen derechos? Los que tienen derechos son los miembros de esa asociación. ¿No es cierto? Recién nomás conocí un caso de que una asociación de China vino a presentarse en la Casa de la Cultura, no pudo presentarse y demandó una acción de protección. Vayan a ver las acciones de protección. Sí, pero ¿qué buscan? ¿No es cierto? Primero hay que diferenciar de lo que teníamos anteriormente, que era una acción de amparo. Es totalmente diferente, porque en la acción de amparo constitucional lo que se buscaba es justamente evitar el daño, ¿no? Un daño inminente. Acá en la acción de protección incluso lo que se busca es justamente ¿qué? Evitar la vulneración del derecho, básicamente. Y por eso incluso existen medidas cautelares que se pueden dictar para evitar ese derecho. Entonces, la acción de protección es una de las garantías. Pero resulta curioso que se entiende que quien debe proteger y quien debe tramitar estas acciones constitucionales debería ser la Corte Constitucional, pues, ¿no? Pero resulta que en Ecuador es la justicia ordinaria la que conoce y tramita garantías constitucionales. Y realmente la Corte Constitucional sigue solamente dos garantías, ¿no es cierto? La acción extraordinaria, que es sobre decisiones, y la acción de incumplimiento, ¿no es cierto? Porque ¿cuáles son las otras? ¿Cuál otra garantía? Tenemos la acción de protección, tenemos el habeas corpus, ¿no es cierto? ¿Quién conoce el habeas corpus? Los jueces de instancia, jueces ordinarios. ¿Quién conoce? Las cortes provinciales. ¿Quién conoce la Corte Nacional de Justicia? Mediante apelación, si era la Corte Nacional de Justicia. ¿Cierto? Habeas data. Los jueces ordinarios, jueces de instancia, ¿cierto? Para la garantía de acceso a la información es otra garantía justamente para exigir el cumplimiento de sus derechos, ¿cierto? Y ahí tenemos la acción de incumplimiento justamente de decisiones, de resoluciones, y la acción extraordinaria de protección, que es también otra de las acciones que está con bastantes críticas, porque se están invadiendo quizá jurisdicciones ordinarias, ¿no? Pretexto de revisar la vulneración de derechos, de garantías constitucionales, invaden aspectos de legalidad y se bajan las sentencias, ¿no? Una de las formas más fáciles de bajar esas sentencias es que la sentencia, la decisión no está debidamente motivada. Otra es básicamente que se ha vulnerado el derecho a la defensa, que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva. Y básicamente esta acción extraordinaria un poco se ha convertido en otra instancia, prácticamente, hasta que no es instancia, ¿cierto? En el país ustedes saben que existe solamente dos instancias, otro de los derechos, el derecho a recurrir, ¿no es cierto? El derecho de impugnación, el derecho de acción que también tenemos. Pero estas garantías también a veces son abusadas. Y finalmente tenemos los deberes. O sea, uno de los mayores deberes que tenemos como ciudadanos es primeramente respetar la Constitución. Y otros deberes, en materia tributaria, digo, el deber fundamental es pagar tributos, ¿cierto? Además de otros deberes que tenemos. Esta quizá sea la parte medular. Sería tan importante extenderse en el análisis de toda esta parte. Pero lo que yo sí quiero que tengan claro es que en esta parte dogmática tenemos valores, tenemos principios, tenemos derechos, tenemos garantías y tenemos deberes.
que en el tema de principios, el Ecuador es uno de los estados que más reconoce principios. Todo se rige por principios. En materia de derechos, igual. En materia de garantías, igual. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿O estamos perfectos? ¿Estamos conformes con el Estado? ¿Qué es lo que falla? La segunda parte de la Constitución. ¿Cierto? Tenemos una primera parte, la parte dogmática de la Constitución, que es ideal. Pero tenemos una parte orgánica, una parte estructural. ¿Cómo está estructurado el Estado? Primero estamos partiendo de un Estado presidencialista, ¿no es cierto? En que el presidente de la República tiene más poder que todos los poderes del Estado. Que si al presidente de la República se le ocurre irse en contra de toda la Asamblea, se va. ¿Cierto? No importa que 140 digan, al otro día dice que es un mamotreto y punto, yo hago mi propio. Ese es el Estado. O sea, con el poder que tiene el presidente de la República, simplemente, el famoso veto, ¿no es cierto? Y el famoso presenta. Es el poder presidencialista que realmente ese es la naturaleza. Y ahora, la mayor cantidad del poder ejecutivo, ustedes saben, que está concentrado para efectos de proyectos de ley, de proyectos de emergencia, proyectos de interés económico, en materia tributaria. El presidente tiene el único que tiene iniciativa para presentar proyectos de ley. Es decir, estamos en un estado presidencialista, ¿no es cierto? Y a partir de este estado, las otras instituciones, lógicamente, se ven disminuidas en su actuar. El otro poder que siempre hemos tenido es el poder legislativo, que realmente, tradicionalmente ha tenido dos funciones, ¿no es cierto? La de legislar y la de fiscalizar. En este estado ha habido fiscalización. Cero. ¿Ha habido legislación? Sí, sí ha habido legislación. Pero una legislación que no se compadece mucho con la parte dogmática de la Constitución que tanto pregonamos. Porque la mayor cantidad de leyes que han salido tienen conflictos de ilegalidad, conflictos de inconstitucionalidad. Casi todas las normas son criticadas, o al menos varios artículos de esas leyes tienen problemas de constitucionalidad y tienen problemas de legalidad. De tal manera que, a efectos de poder impugnar estos órganos legislativos, también existen procedimientos que son difíciles de manejar, ¿no es cierto? Para declarar, por pedir una inconstitucionalidad de la ley, saber todo el procedimiento que hay que hacer. Y al final llega a una Corte Constitucional que es nombrada de una manera tan cerrada, ¿no es cierto?, por ternas de ¿qué? Ternas del Ejecutivo, del Judicial, de Participación Ciudadana, que se hace un concurso medio interno, pero ya prácticamente van nombrados, ¿no es cierto?, los panes. Entonces, si tenemos eso, por otro lado tenemos la función judicial. Quizá la función judicial es la que más poder ha tenido. Los jueces realmente, sí, en este Estado constitucional somos creadores de derechos prácticamente, ¿no? Pero también estamos manejados por un ente que prácticamente es nombrado con las mismas características que se nombra la Corte Constitucional. Es decir, un concurso bastante cerrado, por ternas, o sea, si bien los jueces entramos por concursos de méritos, pero siempre tenemos un órgano de control, ¿no es cierto?, que es el Consejo de la Judicatura, que es el que implementa todas las políticas de la función judicial, que incluso le dio, disminuyó el poder que tenía una Corte Suprema de Justicia, ¿no? Hasta en los mismos nombres, ahora es una Corte de todos son jueces, ya no hay nada. Que magistrados, que ministros, no, todos son jueces. El juez nacional, juez provincial, todos son jueces. Todos son servidores. Y somos servidores, como cualquier otro servidor público. Somos servidores judiciales, ¿cierto?
Entonces ahí ya la independencia de la función judicial ya depende de cada juez. El juez que entró sin palancas tiene mejor independencia que otros, ¿no es cierto? Pero de todas maneras estamos dentro del sistema. Luego viene un poder que es este poder de participación ciudadana. Se entiende que estamos representados por esa función, por ese poder. La sociedad civil se entendería que es la que tiene hegemonía en este Estado constitucional. De que estamos debidamente representados, que nosotros podemos participar en cualquier decisión, que somos veedores, podemos ser veedores de cualquier cosa. Es cierto, pero siempre iba a haber en la alcaldía y la silla. La silla. Y si ustedes quieren participar, ser veedores de cualquier contrato, de cualquier actividad que haga el Estado, yo vaga ya dice quiero ser veedor. Pero se saben cómo se nombran los veedores, ¿no? Los concursos, y también es otra cosa. Y después cuando los veedores se van en contra del Estado, salen con juicio. O sea, entonces, esto de la participación también hay problemas. Y luego, poder electoral. ¿Cómo se nombran en el poder electoral? ¿Cómo se constituye realmente? Y si los poderes son eso, los otros entes, y especialmente aquellos entes de control, dentro de una legislación también tienen problemas, ¿no es cierto? La Procuraduría del Estado no se alcanza realmente a defender la cantidad de institucionalidad que se ha creado en el Estado. O sea, hay tantas instituciones que antes en las escuelas de derecho nos decían, a ver, ¿cuántos ministerios hay? ¿Cuántos partidos políticos hay? O sea, sabíamos. Hoy, de la noche a la mañana no se sabe. Hay ministros, viceministros, superministros, hay la novia del ministro. Sí, o sea, es inmenso, ¿no es cierto? Entonces, imagínense un procurador del Estado estar dependiendo. Es imposible. El Contralor del Estado. Al Contralor del Estado también se le ha minimizado, o sea, se le está un poco disminuyendo las competencias, ¿no? O sea, realmente, ¿qué podría controlar el Contralor? Si para hacer una auditoría, por ejemplo, en una institución, hay auditorías de procesos, hay miles de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es escoger el medio del azar. O sea, realmente no hay una verdadera Contraloría, ¿cierto? Y así las demás instituciones del Estado. Yo pienso que quizá una de las mejoras que se hizo en cuanto a la administración de justicia, por ejemplo, esto de la creación de empresas públicas, ¿no es cierto? Antes existían empresas públicas que generaban utilidades, que eran, quizá ahora ya por ser empresa pública ya existe un poco, pero lamentablemente estas empresas públicas también trabajan a través de consorcios. Y eso también ha dado lugar a muchos problemas, ¿no? Y de ahí viene el tema de concesiones que se dan en el Estado, el tema petrolero, y de ahí vendrían otro tipo de instituciones, ¿no es cierto? Los ministerios que se dedican quizá, recuerdo yo cuando inició este gobierno, ¿se acuerdan cómo importó miles de millones en pocos ahorradores? ¿Se acuerdan? Que no gasten luz. Ahora dice gasten luz porque tenemos demasiada luz. O sea, cambian las políticas, ¿no? Entonces, antes que cuidar, o sea, no ahorren la luz, ahorren un poco de ahorradores. Ahora ya se hicieron las radioeléctricas, se va a vender. Al comienzo decía que es un crimen explotar y asumir, después creo que no se afecta a nada. Son políticas. Las políticas públicas, aunque ustedes no lo crean, hay muchos tratadistas que dicen que realmente también son fuentes del derecho. Una política pública podría ser fuente del derecho en el sentido de que a través de una política pública también se hace derecho, o sea, se regula. Dentro de las fuentes de derecho no se ha considerado la política pública, pero en materia tributaria, por ejemplo, se dice que una política pública, por ejemplo, esto de que el gobierno diga voy a poner salvaguardias.
una política pública. ¿Afecta o no afecta al derecho? Sí, entonces, por eso es que en materia de tributaria no es fuente del derecho. O sea, ¿y eso quién se opone? Es facultad del presidente de la República. ¿Cómo se lo eso? Y se acabó. Entonces, este tipo de políticas públicas también incide, afecta en un Estado por su lado. Esto es el tipo de los estados de emergencia, el tipo de las concesiones, el tipo del endeudamiento, ¿no es cierto? El tipo de cómo se manejan los presupuestos del Estado. Es decir, toda esta parte orgánica es fundamental. No sé cómo voy de tiempo. Ya vamos terminando, ¿cierto? Sí, no, 15 minutos. Ya. Bien. Entonces, si no hay una armonía entre la primera parte normática con la parte institucional, la parte orgánica, no funciona el Estado. En mi concepto, el aparato, la estructura, la parte orgánica debería reducirse y ser más clara y más concisa. Hay muchas actividades o muchas competencias que se multiplican, que hace 3, 4 instituciones hacen lo mismo. Pero lo que quisiera referirme en estos minutos que me queda es a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Ya vemos cuál es la parte general, ¿no es cierto? Pero en un estado como el nuestro, se habla de gobiernos autónomos. Es decir, indirectamente estamos hablando de que en el país se reconoce ya autonomías. Claro que se habla que tienen autonomía administrativa, ¿no es cierto? Autonomía, que todavía no tiene autonomía política, pero también se habla de nacionalidades, ¿no? Y cuando hablamos de nacionalidades, se entiende que las nacionalidades tienen plena autonomía. Entonces hablamos de los gobiernos autónomos descentralizados, más regímenes especiales, también estas nacionalidades, donde tienen competencias especialmente de tributación, ¿no? Pueden tener competencias tributarias. Es fuertísimo el tema de imposición que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, el tema de la descentralización. Básicamente, el Estado tiene que, hay la desconcentración y la descentralización, ¿no es cierto? Como parte de los principios de la administración pública, ¿no? Básicamente los principios son, uno es la desconcentración, que básicamente lo que hace el Servicio de Rentas Internas, se desconcentra a través de... Pero quizá la parte más importante dentro de esta es la descentralización. Y muchas de las actividades del Estado han sido centralizadas. Vean ustedes el tema de tránsito, ¿no? Como se ha descentralizado a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no es cierto? El tema de bomberos, que antes manejaba el Ministerio de Bienestar Social. El tema de salud también se está descentralizando. El tema, básicamente el uso del suelo, ¿no? El uso del suelo, los municipios tienen plena autonomía sobre el uso del suelo. Sobre el espectro, en cambio, como un sector estratégico del Estado, todavía sigue en manos del Estado. Pero ya todo lo que es uso de suelo, todo lo que tiene que ver con imposición, los gobiernos autónomos descentralizados tienen ya bastante poder. Y tienen quizá aquí una ventaja, que tienen asignación directa del Estado también, ¿no es cierto? Entonces hay gobiernos seccionales que son vagos, que no necesitan trabajar ni no hacen ningún esfuerzo, que viven solamente de los aportes del Estado. Y lógicamente que había otros gobiernos que de base de los proyectos, de los incentivos que creen que pueden tener una asignación extraordinaria del Estado, en base de lo que vayan demostrando. Pero quizá un gobierno que no le interese suficientemente. Y ahí viene justamente cómo está la administración política, ¿no es cierto? Que todavía no se ha implementado. Porque lo que aquí se pretende es dividir al Estado primeramente en regiones. Y ya no en la región como era antes, ¿no es cierto? Teníamos costa, sierra y oriente. Y las Islas Galápagos. Ahora la estrategia y en la planificación está una división ya no vertical sino horizontal. Es decir, donde todos tengamos un poquito de costa, de sierra y de oriente.
¿cierto? La primera zona, Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura, Cachi, ¿cierto? Así más o menos se maneja el gobierno en la implementación. Entonces tenemos regiones, ¿no es cierto? Luego tenemos las provincias, que las provincias se pueden unir y forman una región. Tenemos los cantones que se pueden unir y forman otra región. Tenemos los distritos metropolitanos, ¿cierto? Tenemos las parroquias y tenemos varios, estos gobiernos especiales, ¿no es cierto? Como los gobiernos áchilas, los que tienen su propia autonomía para poder administrarse. Este tipo de administración, justamente en España, por ejemplo, ya está dando dificultades, ¿no es cierto? Porque varios gobiernos así ya están exigiendo la autonomía. Guayaquil es uno de las provincias que siempre he hablado de autonomía. Y lógicamente, entre más se reconozca autonomía, el Estado central va perdiendo poder. Entonces, eso en cuanto a la administración. Y finalmente, la parte final de la Constitución es lo que les mencionaba, donde se habla realmente de lo que es la supremacía constitucional, la jerarquía de las normas jurídicas, y quizá un tema que a mí me interesa es el tema de la interpretación constitucional. Realmente dentro del sistema existe la interpretación legal y la interpretación constitucional, ¿no es cierto? En el Código Civil todavía no se ha eliminado esta parte preliminar del Código Civil, está vigente, donde se habla de la interpretación de la ley, que debe ser obligatoria por parte del legislador, donde existen ciertos métodos y reglas de interpretación, pero ya en la Constitución se establece que primeramente el obligado a la interpretación, como la interpretación legal, el obligado es el legislador, la interpretación constitucional, el obligado es la Corte Constitucional. Pero la característica es que todos nosotros podemos interpretar, ¿no es cierto? Personas, abogados, jueces, todos interpretamos la Constitución. Pero esa interpretación tiene que ser siempre respetando los derechos, básicamente aquellos derechos humanos de los derechos fundamentales. Es decir, una interpretación en donde se garantice la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución. Y justamente para eso existe una ley que es tan importante que se debe estudiar dentro del derecho penal, que es la ley justamente de control, ¿no es cierto?, y garantías jurisdiccionales, donde se establecen estos métodos y reglas de interpretación constitucional. Entonces ahí vamos a encontrar los métodos tradicionales, el método literal, el método sistémico, el teológico, pero también métodos interesantes como la desde proporcionalidad, desde ponderación, cómo solucionar las anomias, ¿no es cierto?, conflicto entre cuando hay vacíos o lagunas de ley, cómo resolver antinomias cuando existen contradicción entre normas. Es decir, todo eso regula esta ley de control constitucional, pero además de eso también establece y regula los procedimientos, especialmente para la implementación de las garantías jurisdiccionales. Entonces, como ven, el derecho constitucional es amplísimo. Yo considero de que cuando yo inicié mis estudios aquí en la universidad, la columna vertebral del derecho era el Código Civil, ¿no es cierto?, empezando por su título preliminar, desde el primer año hasta que salíamos, Derecho Civil, ¿no es cierto?, Código Civil 1, 2, 3, y el derecho constitucional era una materia así de relleno. Hoy, en la actualidad, no se puede estudiar ninguna materia si no se estudia desde una óptica constitucional. Así que el derecho constitucional es la materia primordial, es la columna vertebral del derecho, y por lo tanto aplaudo desde ya que hayan organizado este seminario. Se podría profundizar ya en temas específicos, como no se me dio un tema específico, lo que hice yo más bien es darles una visión general de lo que es el derecho constitucional, y quizá con esto les pueda ayudar para que ya cuando se desarrollen temas específicos del derecho constitucional puedan entender lo que es importante, ubicar en qué parte de la Constitución, desde dónde se puede enfocar cualquier análisis. Así que les agradezco y espero que haya quedado claro, y si tienen alguna inquietud también estoy dispuesto a solventarles. Muchas gracias.
agradecerle por su conferencia. Esto va en homenaje al doctor José García Falconi, que tanto cariño le tenemos en la facultad, y desde ya invitarle para el día de mañana, porque va a haber una placa de reconocimiento, unas palabras del señor decano y un pequeño programa que cordialmente invitado para mañana, doctor. Nosotros a las 7:30, 8 hemos estado haciendo esto. ¿De acuerdo? El Ecuador, en el artículo 1 de la Constitución, lo define como un Estado constitucional de derechos. De eso hemos tenido un pequeño antecedente, que es la Constitución del 98, con una progresividad en el derecho constitucional bastante significativa, y con la Constitución del 2008, que ya tiene inclusive derechos de la naturaleza, lo cual clásicamente en Occidente no hemos tenido. Para desarrollar el Estado constitucional de derechos, ¿qué labor tiene el juez? Mediante la jurisprudencia, el juez creador de derechos, no boca de la ley, Montesquieu, sino juez creador de derechos. ¿Cómo los jueces y usted como juez nacional podrían llevar a cabo este derecho? Bueno, la Constitución, una de las garantías o ventajas que tiene la Constitución es de que las normas y principios constitucionales son de aplicación directa e inmediata por parte de autoridades administrativas, judiciales, servidores, ¿no es cierto? Por eso yo digo, la justicia ordinaria tiene mayor poder que la justicia constitucional, porque los jueces ordinarios podemos hacer tanto control de legalidad como control de constitucionalidad. Lo que no ocurre con la Corte Constitucional, que solamente pueden hacer control de constitucionalidad. Los jueces estamos obligados a hacer control de constitucionalidad. Incluso la Constitución del 98 era más rica en ese sentido, ¿no es cierto?, en cuanto al control, porque nosotros teníamos ahí el control difuso claramente, porque hay dos controles: el control concentrado que tiene la Corte Constitucional y el control difuso que tienen los jueces. La cuestión del 98, la cuestión nos permitía incluso inaplicar una norma de forma directa, si el juez consideraba de que esa norma es inconstitucional. La cuestión del 2008 cambia un poco, incluso está en discusión si es que hay o no hay control difuso. Parecería que hay ahora solamente control concentrado, porque el juez ya no puede inaplicar, ¿no es cierto?, una norma en forma directa por considerarla inconstitucional, sino que el mecanismo es que tiene que suspender el proceso, elevar en consulta a la Corte. Ahora, si la Corte no contesta, no resuelve, ahí yo tengo el control difuso. Es decir, me crearon un requisito, ¿no es cierto? Entonces ahí la Corte no me dice nada, ahí sí yo tengo la potestad de decir, esta norma es inconstitucional. Entonces yo puedo hacer control de constitucionalidad y también hago control de legalidad. El momento que hago control de constitucionalidad, yo puedo crear derecho, ¿no es cierto? Porque justamente una de las garantías que tiene el juez es que no puede sacrificar la justicia o no puede dejar de administrar justicia a pretexto de que no existe norma o de que existe oscuridad de la norma. Entonces, si yo tengo una norma que me ampara como juez, así que yo tengo la obligación de administrar justicia y no puedo dejar de administrar justicia si no existe norma, entonces yo tengo que crear la norma para administrar justicia, ¿cierto? Y de igual manera, si hay oscuridad en la norma, yo puedo interpretar esa norma y crear una norma. Es decir, por eso yo considero de que los jueces en este estado somos creadores de derecho, y a través, especialmente la Corte Nacional, a través de los precedentes, crea derecho todo el tiempo. Y además es fuerte de derecho. ¿Es cierto? Desde la acción, desde el punto de vista. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Bueno, doctor, muy buenas noches. Yo quisiera preguntarle un tema muy polémico en la actualidad, que es sobre las enmiendas. Quisiera preguntarle si las enmiendas constitucionales son enmiendas o cómo las calificaría usted en la actualidad. A ver, ¿qué es una enmienda? Enmienda es corregir algo que ya está hecho. Yo puedo inventar en bien o puedo inventar en mal, ¿no es cierto? O sea, cuando yo corrijo, puedo corregir bien o corregir mal.
hay algunas enmiendas para mí que son buenas, y otras son malas. Entonces, estas enmiendas, de alguna manera, podría decirse que van a ayudar a mejorar quizá el sistema, pero otras son muy polémicas. Yo no estoy, o sea, no sería muy crítico de las enmiendas, o sea, yo pienso que debería ser, más bien lo que podría ser crítico es del procedimiento, ¿no es cierto? ¿Quién puede enmendar? El que lo creó. ¿Quién creó la Constitución? Una asamblea constituyente. O sea, entonces, ¿quién podría enmendar? Tendría que hacer otra asamblea constituyente. Sin embargo, la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, analizó el tema del procedimiento y dijo que no existe ninguna violación constitucional si es que es la asamblea la que analiza y aprueba dichas enmiendas. Entonces, ahí está el tema de discusión. O sea, y lo último que está pasando, que son estas transitorias que quiere también incluir dentro de las enmiendas, el problema sigue siendo de procedimiento, porque una enmienda, por más buena que sea, si está violando un procedimiento, ya no es buena, ¿no es cierto? O sea, no porque está bien hecho, es legal. O sea, si yo violo un procedimiento y hago justicia, está bien. Digamos que a una persona nombro un tribunal, estos tribunales ad hoc que había, ¿no es cierto? Estos tribunales de excepción. Y obviamente ese tribunal, conformado por grandes juristas, a una persona le sentencia y esa sentencia es mejor que la que hubiera dictado una Corte Nacional de Justicia. ¿Estará bien esa sentencia? No. Se violó un procedimiento. O sea, está rompiendo un procedimiento. Entonces aquí más bien lo que nos están distrayendo un poco es de que si es buena o no buena la enmienda. Para mí ese no es el problema. El problema más es estructural de procedimiento. Cómo deben aprobarse esas enmiendas y quién las debe hacer. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces si no hay más preguntas, me despido. Me voy de clase. Bien, creo que hay otro ponente, ¿no? Sí. Arriesgar. Bien, agradecemos entonces. De todas maneras, estoy aquí a la orden de cualquier cosa que sea. Soy un amigo más de ustedes, más que docente. Yo siempre he dicho con mis alumnos, jamás seré egoísta con mis alumnos. O sea, siempre estaré dispuesto a transmitir sin ningún egoísmo los conocimientos. Porque los conocimientos que se queden en uno no sirven. Los conocimientos sirven en cuanto sirvan, exacto, para transmitir a los otros, no ganan nada. Entonces, algo que se ha aprendido, algo que se sigue aprendiendo, hay que transmitir para que los estudiantes algún rato le superen al maestro, ¿no es cierto? Esa es la idea. Así que les agradezco mucho y les deseo éxito en este evento. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nos vemos. No, si en tal caso no sé si quieran quedarse en otra conferencia. El segundo ponente es un colombiano que también tiene un PhD en tema constitucional. Si les gustaría quedarse. Listo. Por la fecha.